Prepárate para dominar el arte del trading a corto plazo como nunca antes. Te voy a revelar una estrategia de scalping optimizada para exprimir al máximo las entradas en criptomonedas, forex y stocks, operando en temporalidades ultra rápidas, es decir, de 1 a 10 minutos. Imagina operar con una técnica que no solo identifica las mejores entradas, sino que también te posiciona estratégicamente para ejecutar tus operaciones con precisión prácticamente milimétrica. Si estás listo para optimizar tu trading en scalping, esta estrategia te ofrece la oportunidad de transformar tu enfoque y mejorar tu rendimiento, así que no te lo pierdas. Lo primero, vamos a ir a nuestro TradingView y vamos a buscar el primer indicador para la estrategia. Este se llama Simple EMA Trend Filter de Panacorn. Una vez añadido, le damos aquí Show EMA on Chart. Este indicador, lo que verás es que es simple, pero a la vez efectivo. Utiliza tres medias móviles exponenciales, lo que vienen siendo las EMAs, una a largo plazo, una a medio y otra a corto. Las EMAs de corto y mediano plazo generan lo que serían entre los cruces las señales de compra y de venta, mientras que la de largo plazo lo que hace es filtrar un poco la tendencia general más a largo plazo, dándote una visión más genérica de la tendencia global del mercado. Lo mejor de todo es que puedes ajustar la longitud de las EMAs para adaptarlas un poco a tus necesidades y muchas veces a los mercados en concreto. Luego tenemos estos triángulos azules y morados, los cuales nos están dando las señales de entrada al mercado para compras o ventas respectivamente, coincidiendo con los cruces, como hemos dicho, de la EMA corta y media. Para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas, que sería lo ideal, hay que configurarlo y acabar de adaptarlo. Este indicador no es completamente discrecional, sino semidiscrecional, dándote algo de flexibilidad, pero cuidado que esa flexibilidad también se puede volver en tu contra, como no lo configures de forma correcta. De hecho, tenemos que adaptarlo a la estrategia. Así que lo que hacemos es que vamos a la pestaña de configuración y vamos a bajar la longitud de la media larga de 50 a 22, la central de 35 a 12 y la corta de 10 a 5. Luego en estilo vamos a quitar directamente la long y la short y vamos a dejar la media porque en este caso no nos hace falta. Y luego aquí, estas opciones no le gustan, vamos a poner debajo de la barra y esta encima, para que se vean así lo que sería desde arriba la venta y desde abajo la compra. Yo creo que así es como queda más claro y para un mayor entendimiento. No obstante, de cara al indicador está muy bien, pero da muchas falsas señales. Así que para ayudarnos, lo que vamos a hacer es ayudarnos de otro indicador para que filtre las falsas señales y momentos donde este primer indicador pues, no acaba de detectar los movimientos más generales para evitar que esas entradas toquen el stop loss. Así que de nuevo nos vamos a la pestaña indicadores y vamos a buscar el EMA Scalping Papa Malice de Lefteris Papa Malice. Este indicador pues lo que hace es combinar las EMAs con el Price Action para generar señales de compra y venta en el mercado. Estas señales se pueden ver por las zonas en color, estas que se ven aquí en color verde o en color rojo para las ventas, que lo que están indicando es que en verde son oportunidades de compra y en rojo oportunidades de venta. Este indicador está especialmente indicado para traders scalpers donde exprimir los pequeños movimientos del mercado. Con este indicador lo que vamos a hacer es ayudarnos de él para ayudarnos a confirmar las direcciones de las tendencias y de los puntos de entrada al mercado del GTA Trend Filter que hemos añadido antes. De todas formas, tal y como viene de serie, pues no está configurado, digamos, correctamente para esta estrategia. Así que nos vamos a ir, en este caso, de nuevo a la configuración y lo que vamos a cambiar va a ser el lookback de 22 a 6, el EMA input de 21 a 4 y el lookback a 2 en este caso. Con esto ya estaría la estrategia correctamente configurada. Así que lo que voy a hacer ahora es enseñarte unos ejemplos de compras y en ventas para que puedas ver con ejemplos reales cómo entrar correctamente en el mercado. Venga, vamos con el primer caso para las compras. La primera condición es que el GTA Trend Filter nos debe de estar indicando una señal de compra con este triángulo de color azul. La segunda condición es que el Simple Scalping de Papa Malice debe estar indicando en verde, digamos que estamos en la oportunidad de compras, estamos en la franja de oportunidad de compras. Entonces, con estas dos combinaciones y ya de alguna manera confirmando el Simple Scalping, ya el GTA Trend, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos nuestra operación en compras, colocando el Stop Loss en el último swing
y hacer un reward ratio de 1 a 1,5. Como siempre digo, si puedes estar monitorizando, no hace falta que lo limites a 1 a 1,5. Simplemente puedes hacer break-even, lo puedes dejar abierta y cerrarla donde tú, de alguna manera, ya te sientas a gusto con los resultados y digas, vale, pues hasta aquí. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos en los que me ha pasado por encima de 1 a 1,5. Pero si estás en el caso en el que no lo puedes monitorizar, pues entonces en ese caso mejor ser conservador y déjalo con un reward ratio de 1 a 1,5. Venga, vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, genial, ha sido una operación también positiva, un poco de drawdown, pero al final han sido 12 pips en 2 horas con 20. No está nada mal. Vale, vamos con otro caso para las compras. En este caso estamos en el mercado del dólar australiano con el dólar canadiense en franja temporal de 5 minutos. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es que el GTA Trend Filter nos está indicando con una flecha azul una oportunidad en compras, y la segunda condición es que el Simple Scalping está en franja, digamos, verde. De esta manera nos está indicando que está en un buen momento para las oportunidades en compras. Así que lo que hacemos es colocar en la vela de cierre, colocando el stop loss en el último swing y hacer un reward ratio de 1 a 1,5 y esperar a ver los resultados. Venga, de nuevo otra operación que no está nada mal, quizás demasiado larga. Han sido 4 horas 45 para 10 pips, quizás demasiado larga, pero no está nada mal, bastante limpia. Vamos con otro caso para las compras. Ahora estamos en el mercado del Bitcoin con el dólar estadounidense en una franja temporal de 5 minutos. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar en compras? Primera condición es el GTA Trend Filter está con el triángulo azul indicándonos una oportunidad en compras, y a su vez el Simple Scalping está en la franja verde indicando que es un buen momento para las oportunidades en compras. Así que con ambas condiciones lo que hacemos es en la vela de cierre abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da. Vale, genial. Otra operación positiva, el drawdown, pero al final no ha estado nada mal para ser 2 horas con 20. Genial, en este caso las compras han ido perfectas y súper limpias. Vamos a ver ahora unos casos para las ventas. Ahora estamos de nuevo en el mercado del dólar australiano con el dólar canadiense en franja temporal de 5 minutos. Este es el resultado de la operación en compras que hemos abierto antes, y justo después se nos ha dado una oportunidad en venta. Así que vamos a repasar cuáles son las condiciones y vamos a ver qué tal. La primera condición es que el GTA Trend Filter nos está dando con el triángulo morado la oportunidad en ventas, y a su vez el Simple Scalping está aquí en esta franja de color rojo indicando que es un buen momento para las oportunidades en ventas. Así que con ambas oportunidades lo que hacemos es en la vela de cierre colocar el stop loss en el último swing y hacer un reward ratio de 1 a 1,5 y ver qué tal se nos da la operación. Bueno. Primer stop loss que se nos toca, la verdad que nos ha superado por poco, pero luego se nos ha dado. Pero en este caso, quizás si hubiéramos colocado el stop loss más arriba, no nos hubiera dado, lógicamente, pero la estrategia no es así. Así que tenemos que asumir una pérdida, en este caso, para las ventas. Como ves, pues las estrategias en este caso no son perfectas, pero quizás adaptando la estrategia y colocando el stop loss con un poco más de margen del último swing, pues se podía haber evitado. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Seguro que este va mucho mejor. Ahora estamos en el mercado del dólar australiano con el dólar neozelandés y de nuevo estamos en franja temporal de 5 minutos. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera es que el GTA Trend Filter nos está indicando aquí una oportunidad en ventas, y el Simple Scalping está también toda la franja de color rojo indicando que es un buen momento para entrar en ventas. Así que con ambas operaciones en la vela de cierre lo que vamos a hacer es colocar una operación de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da. Bueno, ni tan mal, una operación muy rápida. Esta la verdad que ha estado muy bien porque han sido apenas 50 minutos y han sido 6 pips y algo, bueno 6,3, así que nada mal. Venga, vamos con otro ejemplo para las ventas.
Vamos con otro caso para las ventas. Ahora estamos en el mercado del Cardano con el Tether US y estamos en franja temporal de 10 minutos. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado para las ventas. La primera condición es que el GTA Trade Filter está con el triángulo morado indicándonos que estamos en una operación en ventas y a su vez el Simple Scalping está en rojo indicando que es un buen momento para abrir las ventas. Así que con ambas condiciones lo que hacemos es abrir nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y una operación con un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da. Venga, operación súper rápida. Esta han sido poco más de una hora. No está nada mal. Como ves, este pedazo de estrategia está genial para quien trabaja en scalping y temporalidades que van de 1 a 10 minutos. Por ello, si tu operativa es más intradía, échale un vistazo a esta increíble estrategia que te dejo aquí, ya que bien seguro no la vas a conocer y seguro te sorprende con sus resultados.